Hola, bienvenidos a este nuevo módulo del curso de Gestión y Abordaje Integral del SAE. En nuestra clase abordaremos el módulo 4, Enfermedades transmitidas por alimentos. El objetivo es que los y las manipuladoras de alimentos conozcan las ETAs más frecuentes, sus factores determinantes y medidas preventivas. ¿Qué son las enfermedades transmitidas por alimentos? Son aquellas enfermedades que se originan por la ingestión de alimentos y o agua contaminados con agentes biológicos, como microorganismos y parásitos, o sustancias tóxicas que estos producen, toxinas, o químicos como plaguicidas o metales pesados, en cantidades suficientes para afectar la salud o la vida del consumidor. Las bacterias y los virus son los principales causantes de la Z. ¿Cómo se clasifican? Infecciones se producen por consumir alimentos que tienen microorganismos vivos perjudiciales para la salud, como virus, bacterias o parásitos. Ejemplos: salmonelosis, triquinelosis, hepatitis A, etc. Intoxicaciones, cuando el alimento que se consume presenta toxinas o venenos que algunos microorganismos producen. Las toxinas generalmente no poseen olor o sabor y son capaces de causar la enfermedad incluso después de la eliminación de los microorganismos, por ejemplo, botulismo. La contaminación por sustancias químicas, por contacto de alimentos con productos de limpieza, desinfección o control de plagas, también pueden provocar intoxicaciones agudas. Toxinfección, provocadas por microorganismos que deben multiplicarse en el intestino para luego producir toxinas, por ejemplo, botulismo infantil y el cólera. Los alimentos de mayor riesgo son las carnes crudas o mal cocidas, de vaca, pollo, cerdo, pescado, lácteos sin pasteurizar, huevos crudos, mariscos, frutas y verduras contaminadas con tierra, conservas mal pasteurizadas o esterilizadas y agua no segura. Los grupos vulnerables son niños, ancianos, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y personas con el sistema de defensas debilitado. En estos casos las precauciones deben extremarse, ya que las consecuencias pueden ser severas, dejando secuelas o hasta incluso provocar la muerte. En el resto de las personas, solo los síntomas pueden durar un par de días sin ningún tipo de complicación. Los síntomas más comunes son vómitos, dolores abdominales, diarrea y fiebre. La duración e intensidad de las manifestaciones varía según la cantidad de bacterias o toxinas presentes en el alimento, la cantidad de alimento consumido y el estado de salud de la persona, entre otros factores. Salmonelosis. Su bacteria es el Salmonella. En cuanto a características, resiste a la congelación y deshidratación, pero no sobrevive en medios muy ácidos, poco resistentes al calor. Mueren durante la cocción. Sus síntomas son diarrea, dolor abdominal y fiebre, aunque también puede ser acompañada por dolor de cabeza, náuseas y vómitos. Los principales alimentos implicados son alimentos contaminados con heces de animales infectados, que es el principal foco de infección, en especial huevos, pollo, carne de vaca, leche y en general cualquier alimento que se contamine en forma cruzada, por ejemplo, frutas y vegetales. Otras fuentes de contagio: portadores sanos, sin síntomas, que no se lavaron correctamente las manos. Shigelosis. Su bacteria es el Shigella. Se presenta con mayor frecuencia en instituciones, escuelas, clubes geriátricos y hogares con niños o niñas por aumentada probabilidad de contaminación fecal-oral. La mayoría de los casos ocurren en niños menores de 10 años. Los síntomas son dolor abdominal, calambres, diarrea, fiebre, vómitos, heces con sangre, pus o moco. Es la importante causa de diarrea bacteriana en Argentina. En cuanto al contagio, es el contacto directo o indirecto con materia fecal de personas infectadas, aguas contaminadas, moscas y por falta de higiene. En cuanto a los alimentos implicados, son vegetales y frutas, donde se utilizan aguas servidas para el riego, comidas que requieran mucha manipulación, que se sirven frías sin proceso de cocción, como ensaladas con ingredientes varios, vegetales crudos, lácteos y aves, agua no segura, por ejemplo agua de pozo contaminada por pozos ciegos, o agua de lagos o ríos sobre los que se vierten aguas residuales. Intoxicación por Bacillus cereus. Su bacteria es el Bacillus cereus y sus toxinas. Se encuentran en alimentos cocidos dejados en zona de peligro, o sea, a temperaturas inadecuadas, por más de 2 horas,
permite que el microorganismo se reproduzca y elabore sus toxinas. En cuanto a los síntomas, existen dos tipos que son provocados por diferentes toxinas. Tipo diarreica, con causa con diarrea acuosa, dolor abdominal y ocasionalmente náuseas, y tipo emético, con náuseas y vómitos. Los síntomas suelen presentarse durante 24 horas en ambos casos. En cuanto a los alimentos implicados, carnes, leche, vegetales y pescados fueron asociados a la enfermedad alimentaria del tipo diarreico y productos con alto contenido de almidón, como arroz, papa, fideos y productos a base de queso están asociados a brotes eméticos. Las mezclas de esos alimentos como salsas, budines, sopas y ensaladas. Intoxicación estafilocóquica. Su bacteria es el Staphylococcus aureus y sus toxinas, que son resistentes al calor. Las fuentes de contagio es la principal fuente de contaminación, son los propios manipuladores. Cuando hay una falta de higiene personal o manejo inadecuado de alimentos, somos el principal reservorio de esta bacteria. Se encuentra en nariz, boca, cabello, piel, lastimaduras, granos y heridas infectadas. El equipamiento y las superficies del ambiente son fuentes indirectas de contaminación. En cuanto a los alimentos implicados, son aquellos que requieren más manipulación durante la preparación y que luego se mantienen en temperaturas inadecuadas. Es decir, no se mantienen refrigerados o calientes, sino en zona de peligro. Algunos alimentos de mayor riesgo pueden ser carne y derivados, aves, productos con huevo, atún, pollo, papa y pastas, productos de panadería y pastelería como tortas rellenas con crema y rellenas de sándwiches, leche cruda sin pasteurizar y derivados lácteos. Botulismo. Intoxicación por botulismo. Su bacteria es el Clostridium botulinum y sus neurotoxinas. La bacteria, en cuanto a sus características, la bacteria es en ausencia de oxígeno, por ejemplo, en envases herméticos como las conservas, y escasa acidez, crece y produce las toxinas. Ataca el sistema nervioso provocando visión doble, dificultad para hablar y tragar, sequedad de boca y debilidad generalizada. Puede progresar a parálisis total, falla respiratoria y muerte. La incidencia del botulismo es baja, pero la tasa de mortalidad es alta, si no se realiza un diagnóstico rápido y se da el tratamiento adecuado. En cuanto a los principales alimentos implicados, son conservas hechas sin las debidas precauciones y con alimentos mal procesados, latas de conservas hinchadas, etc. En cuanto a recomendaciones en comedores escolares, no se debe consumir conservas caseras de origen no conocido o sin etiquetas. No utilizar latas con abombamientos o tapas hinchadas, expulsión de gas al abrir, turbiedad no habitual del líquido. Y latas abolladas o que su contenido se vea atípico en consistencia o con burbujas o espuma. Vamos con Clostridium perfringens. Su bacteria es el Clostridium perfringens y sus toxinas. La mayoría de los brotes son el resultado de un enfriamiento lento de los alimentos luego de su cocción y un mantenimiento prolongado en las temperaturas peligrosas de crecimiento, que oscilan entre los 10 y los 60 grados. Los síntomas principalmente son diarrea y dolores abdominales. En cuanto a alimentos implicados, puede ser detectada de una amplia variedad de alimentos crudos como resultado de la contaminación con tierra o materia fecal. Se asocian comúnmente a platos cárnicos, de vaca cocinados, ave, alimentos secos o precocidos y en menor frecuencia los vegetales. Escherichia coli patógenas y el síndrome urémico hemolítico. Su bacteria es el Escherichia coli y sus toxinas. Es muy frecuente en nuestro país, entre 400 a 500 casos por año. La frecuencia mayor en meses cálidos, aunque se presenta durante todo el año, afecta principalmente a niños menores de 5 años y es la primera causa de insuficiencia renal aguda en la edad pediátrica y la segunda de insuficiencia renal crónica. Es responsable del 20% de los trasplantes renales en niños, niñas y adolescentes. En cuanto a los síntomas, genera dolor abdominal, diarrea acuosa que puede progresar a diarrea con sangre. El 90% de los casos se resuelve en esta instancia, pero el 10% restante evoluciona al síndrome urémico hemolítico. En cuanto a las fuentes de contagio,
por ingerir alimentos contaminados o por contacto con ganado y su materia fecal, transmisión directa de persona a persona indirecta, por ejemplo, cambio de pañales en un jardín de infantes y uso de aguas recreativas contaminadas. En cuanto a alimentos implicados, ingestión de alimentos contaminados con heces de rumiantes. La superficie de las carnes puede contaminarse con materia fecal durante la faena o en su manipulación. La carne picada es de mayor riesgo. Atención a esto, ya que durante el picado la bacteria pasa de la superficie al interior donde es más difícil que se alcance la temperatura necesaria para eliminarla durante la cocción. Es por esto que no está permitida en el SAE. La leche cruda no pasteurizada puede contaminarse durante el ordeñe. Las frutas y verduras pueden contaminarse con las heces de animales o por riesgo de aguas hervidas. Vamos con triquinelosis o triquinosis. El parásito es la triquinela. Está relacionado con la costumbre de criar cerdos o base de desperdicios, de los restaurantes y de los hogares y del posible contacto de los animales con portadores del parásito, por ejemplo, ratas. Los parásitos pueden causar síntomas leves como diarrea, malestar abdominal, náuseas y vómitos. En el intestino maduran y producen larvas que viajan durante otras partes del cuerpo y estas larvas pueden provocar dolor muscular, fiebre, debilidad y a menudo hinchazón o alrededor de los ojos. En cuanto a los alimentos implicados, es la carne cruda o mal cocida de animales infectados, especialmente el cerdo, incluyendo embutidos, chacinados y salazones, en especial carne de cerdos faenados a campo sin su respectivo control veterinario. La listeriosis, su principal bacteria es la Listeria monocytogenes, tiene la capacidad para sobrevivir en condiciones ambientales adversas, aunque se inactiva fácilmente mediante cocción. En cuanto a los síntomas, existen dos tipos de enfermedad. La gastrointestinal no invasiva, que generalmente se resuelve en personas sanas, y la enfermedad invasiva, que puede causar septicemia, es decir, daños en los tejidos y mal funcionamiento de los órganos. Los principales alimentos implicados son el consumo de alimentos contaminados, que es la principal vía de transmisión, en el 80-90% de los casos. Lo más riesgoso son los alimentos listos para consumo, como queso blando y leche sin pasteurizar. Productos avícolas, embutidos, pescado ahumado, verduras crudas, mariscos y ensaladas. Puede también estar presente los alimentos cocinados como resultado de la contaminación posterior al proceso o a un tratamiento térmico inadecuado. Cólera. Su bacteria es el Vibrio cólera. La infección suele ser leve o sin síntomas, pero en aproximadamente uno de cada 20 personas puede desarrollar una enfermedad grave, caracterizada por diarrea acuosa, vómitos y calambres en las piernas. En cuanto a las fuentes de contagio, el reservorio habitual es el ser humano y la transmisión ocurre fundamentalmente por ingestión de agua o por alimentos contaminados con heces y o vómitos de personas enfermas o portadoras de la bacteria ciclo fecal oral. En cuanto a los alimentos implicados, agua, mariscos son alimentos de mayor riesgo, tanto los moluscos bivalvos como los crustáceos. Los mariscos pueden contaminarse en su ambiente natural o durante la preparación. Y otros alimentos que se han visto asociados son las frutas y las verduras que se contaminan por contacto de aguas hervidas. Hepatitis A. El término hepatitis indica inflamación del hígado. El agente causal es un virus de la hepatitis A. Los síntomas son fiebre, malestar general, falta de fuerzas, pérdida de apetito, náuseas, vómitos, diarrea, dolores abdominales y musculares y coloración amarillenta en los ojos y la piel, que eso se llama ictericia. En ciertas ocasiones puede provocar daño hepático severo, llevando a la muerte. Usualmente los niños menores de 6 años no presentan síntomas, pero sí niños más grandes y adultos. En cuanto a las fuentes de contagio, es transmitido principalmente a través de la ruta fecal-oral, ya sea por el consumo de agua o alimentos contaminados o por el contacto persona a persona, a través de heces, orina, sangre de personas y otros animales infectados. Los principales alimentos implicados son agua, mariscos, ensaladas elaboradas con verduras contaminadas, fiambres, sándwiches, frutas, jugo de frutas, leche, productos lácteos, entre otras cosas. Los microorganismos causantes de enfermedades no se pueden ver a simple vista en el alimento y el mismo puede parecer apto para el consumo. Por esto es importante que el origen de las materias primas utilizadas sea seguro y que se lleve a cabo buenas prácticas de manufactura en las cocinas. ¿Cuáles son las medidas de control para poder evitar las setas?
cocinar completamente los alimentos. En el caso de las carnes, hasta que no haya jugos rosados. No consumir pescados crudos, no elaborar preparaciones con carne picada, evitarla completamente en cocinas escolares de todos los niveles, adquirir alimentos y productos elaborados por establecimientos autorizados para tal fin por la autoridad sanitaria competente, consumir los alimentos inmediatamente después de cocinados, guardar cuidadosamente los alimentos cocidos, recalentar adecuadamente los alimentos a más de 70 grados en el centro del alimento, conservar los alimentos a temperaturas seguras, en refrigeración, congelación o calientes a más de 65 grados. Lavar y desinfectar frutas y verduras, evitar el contacto entre alimentos crudos y cocidos para que no haya contaminación cruzada, lavarse las manos siempre que se cambie de actividad, mantener la higiene personal, incluyendo la ropa de uso exclusivo para elaborar alimentos, mantener limpias y desinfectadas todas las superficies y equipamientos donde se manipulan los alimentos, mantener los alimentos fuera de alcance de insectos, roedores y otros animales, utilizar agua segura para consumo y para los procedimientos en la cocina, almacenar correctamente las materias primas y productos terminados. Con esto hemos terminado la clase de hoy. Muchas gracias.